más adelante pasar la gente que la quiera ver y ahora me he puesto a grabarla. Si alguien tiene algún inconveniente, que lo diga, que levante la mano. ¿Qué es lo que pasa en Internet? En Internet, cuando aparece, para todo el mundo que estaba preocupado por la igualdad, es como un respiro, porque en Internet no hay cuerpo sexuado. Pero después nos dimos cuenta de que, aunque no hubiera cuerpo sexuado, sí que había género. Es decir, que se perpetuaba de alguna manera todo lo que era la estructura social jerarquizada, basada en el género. Por lo tanto, Internet consolidaba los estereotipos, ejercía una violencia ideológica, ejercía una violencia simbólica, y el tema de dominación hacia mujeres y hacia todas esas personas que no eran normativas o que no seguían las imposiciones normativas, pues eran atacadas en Internet. Un gran debate que existe en relación al tema de las ciberviolencias en general, y también sobre las ciberviolencias machistas, es si es diferente la violencia que se da offline a la violencia que se da online. El resultado es el siguiente, o al menos es como nosotras estamos trabajando, ¿no? Que la manera en que se ejerce la violencia puede ser distinta, pero las causas de la violencia son las mismas. Es decir, si alguien golpea a otra persona con un martillo, no miramos al martillo, miramos a la persona. Entonces, el instrumento en sí no define la causa de la violencia. Lo que define la causa de la violencia es la intencionalidad, de alguna manera, de quien tiene el martillo. Entonces, con Internet lo que sí que tenemos es un martillo, por decirlo de alguna manera, muy fuerte, con una serie de características que no tendría el martillo original y que son las que vamos a ver ahora. ¿Existe vulnerabilidad de las chicas y mujeres en la red? Existe una gran vulnerabilidad. Primero, mirad, lo que tengo yo a mi derecha, y vosotros seguramente lo tendréis a vuestra izquierda, es que Internet tiene una gran capacidad de control, se diversifican las formas en las cuales se ejerce la violencia, se da en el anonimato. Una de las características principales es la difusión, es decir, una gran difusión que tiene, que además de ser rápida es muy amplia. La impunidad, es decir, la persona que ejerce la violencia en Internet, al ser anónima, pues simplemente no sabe quién es, y sobre todo el que es para siempre, la perdurabilidad. Es decir, tenemos que enseñar cuando estemos trabajando en el tema de xarxas, en el tema de redes, en el tema de medios virtuales, que Internet es para siempre. Por mucho que se haya colgado algo y se retire, se mantiene, porque cualquier persona se lo puede haber bajado. Entonces, en el caso de las mujeres y niñas y chicas, ¿qué es lo que pasa en Internet? En Internet se naturaliza la violencia que existe ya en los espacios offline. Se potencia de alguna manera la violencia de género de una forma disimulada. El impacto en el imaginario social es muy amplio, porque las creencias que existen sobre cuáles los roles, los estereotipos, la posición de las chicas y las mujeres se amplía considerablemente, y como ya está esa creencia, de alguna manera se la refuerza. Después, el mensaje no va dirigido a una chica o a una mujer, va dirigido hacia todas las chicas y hacia todas las mujeres. Y luego Internet permite difundir y presumir de la violencia que se ha ejercido. En estos momentos se calcula que en la Unión Europea en conjunto, quiere decir que hay países que tendrán un porcentaje mucho más elevado y países que tendrán un porcentaje menos elevado. 1 de cada 10 mujeres ha experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Veamos, en este momento la pregunta es, ¿la brecha digital ha desaparecido entre chicos, chicas, hombres y mujeres? Fijaros que aquí tenéis un gráfico del año 2021, en lo cual lo que podemos ver que por edades, lo que es la primera brecha digital, es decir, el uso y la utilización, ha desaparecido. Prácticamente hay el mismo porcentaje en todas las edades de utilización de los medios virtuales, tanto por chicos como por chicas. Es cierto que hay unas edades que la utilización es mucho más extensa, como puede ser a partir de los 25 años, pero el porcentaje de chicos y chicas se da igual. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Que ya ha desaparecido la brecha digital? No.
la brecha digital, la primera que hay, es decir, aquella que es el acceso y uso, que antes estaba bastante acusada en relación a hombres y chicos y mujeres y chicas, ha desaparecido. Pero, sin embargo, se mantiene lo que es la brecha de participación en los medios virtuales, de creación medios virtuales y de autoaprendizaje. Es decir, ha habido un aumento de las competencias digitales para poder utilizar y poder usar el espacio virtual, pero hay mucha inconsciencia de los peligros que supone estar, utilizar, usar y estar dentro de los espacios virtuales. Fijaros, os voy a presentar algunos de los delitos en Internet, que no quiere decir que estén todos, ni muchísimo menos, porque van apareciendo continuamente. Lo que pasa que sí, algunos de los más conocidos, y después haremos la reflexión sobre el porcentaje de estos delitos que se aplican a mujeres y a chicas. En primer lugar tenemos el ciberacoso, ciberstalking, como se llama, digamos, en todo el mundo anglosajón de manera amplia, en el cual lo que es el acoso de todo tipo, pueden ser insultos, amenazas, humillación, hostigamiento, etcétera, etcétera, que se realiza a través de medios virtuales y que ha de incluye intencionalidad, reiteración y un desequilibrio de poder. En una bibliografía amplia, cuando se habla de ciberacoso, solo se aplica al mundo adulto y, por ejemplo, para entre menores y entre iguales se aplica mucho más el término ciberbullying. De todas maneras, creemos que esto es una confusión. En realidad nosotros utilizamos ciberacoso ampliamente y utilizamos solo ciberbullying cuando se da dentro de los centros escolares. Después tenemos el spreading, que es cuando se difunde contenido de tipo sexual sin que haya consentimiento de la parte implicada. En este caso, fijar que se da una triple violencia, porque se da la violencia de la persona que agrede, la violencia por parte del entorno que ayuda a la difusión y la violencia que recibe del sistema, perpetuando aquel mensaje de alguna manera o la agresión que se está dando. Relacionado con el spreading está la sextorsión, que es pedir o exigir fotos de contenido sexual, pero con la amenaza o bien de difundir imágenes sexuales, dinero, otros bienes materiales o inmateriales. También está relacionada con el spreading y el sextorsión lo que se llama el revenge porn, que es un término que abarca aquellos comportamientos donde, tras acabar una relación, una de las partes en venganza difunde vídeos o imágenes de contenido íntimo que tuviera de la expareja. Y esto se da tanto en población adulta como en población adolescente o joven. Y bueno, es problemático el uso de la palabra por, pero de todas maneras es como se conoce de alguna manera también internacionalmente. Otro delito es el happy slapping, que consiste en la agresión en la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online mediante tecnologías digitales, de las cuales tenemos muchas experiencias en nuestro país. Por ejemplo, la más difundida ampliamente y que tuvo una resonancia muy amplia fue el vídeo de La Manada. Luego tenemos el tema doxing, que es revelar información personal sin el consentimiento de la víctima, o la suplantación de identidad con el objeto de aprovecharse de las cuentas, robar, o, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacemos una revisión de todos estos delitos que hemos visto, veremos que en un porcentaje amplísimo son ejercidos sobre mujeres y niñas. De hecho, incluso si no son ejercidos sobre mujeres y niñas, el impacto que puede tener, por ejemplo, difundir contenido sexual de un hombre o de un chico no tiene nada que ver de difundir el contenido sexual sin consentimiento, se entiende, ¿no? De una chica o de una mujer, ¿no? Porque esto no es sexting, que a veces se confunde. El sexting es cuando dos personas de manera libre y consentida
difunden, o sea, están ejerciendo de alguna manera prácticas sexuales por internet. El sexting no es un delito, ni mucho menos se puede considerar como tal, mientras las dos partes consientan y las dos partes libremente la estén ejerciendo. Cuando se convierte en delito es cuando bien hay difusión sin que una de las personas consienta de alguna forma, o cuando hay extorsión por difundir además esas imágenes del tipo que sean, imágenes o vídeos. Fijaros que la proporción amplísima que se dan de estos delitos relacionados con mujeres o con chicas es enorme, tanto Ranger Porn como el del Happy Slapping. Si hay una difusión y una agresión física de tipo sexual o verbal, se da sobre todo en chicas y mujeres. Revelar información personal sin el consentimiento de la víctima es uno de los delitos que podría no haber tanto porcentaje de chicas y mujeres, sí está por encima, pero no puede haber tanto, y el tema de suplantación de la identidad ya es aquel que podría estar más nivelado. Después, por último, os quería presentar el grooming, que es cuando se engaña a un menor de alguna manera a través de los medios digitales con fines de abuso sexual, que obviamente es un delito y está muy claro, ¿no? Tanto la intencionalidad que tiene como el objetivo que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos hacer relación ahora aquí a la última violación que ha habido en Cataluña relacionada con una niña de 12 años y que fue a través de Instagram cómo se conectaron estas personas y luego cómo fueron violadas estas niñas que eran menores como tal, ¿no? Y después el impacto que ha tenido, en el cual se observan que no hubo, que hubo libertad de los agresores, porque el juez no quiso de alguna manera mantenerlos en prisión, y cuando salieron fueron aplaudidos por familiares y demás. Aplaudidos no sé por qué. Valientes, valientes, sois unos valientes, bravo, bien, no sé a qué se referían, porque es algo que hay que considerar, haber violado a niñas de 12 años, que esto es el resultado al final que se tenga. Hay otras, agresiones en los espacios virtuales que no están dentro de delitos concretamente, ¿no? Pero que se ejercen específicamente sobre mujeres, chicas o quien transgrede el orden social generalizado. Por ejemplo, se agrede a las chicas, también tiene un nombre en inglés que es muy claro, pero no lo he querido poner aquí porque a veces distorsiona, que es el hecho de una chica que parece que tenga muchas relaciones, muchas parejas, se agrede, pero también aquella que parece que no se interesa por los chicos. ¿Por qué? Porque se aparta de alguna manera de la normatividad sexual que se supone que tiene que tener una mujer. O, por ejemplo, otro de los comportamientos en Internet serían difundir la orientación sexual de alguien sin el permiso, o bien suplantar la identidad sexual de alguien, la identidad de alguien haciéndose pasar por una persona homosexual y ridiculizarlo mediante los espacios virtuales. Cuando se apartan las mujeres del canon físico establecido, es decir, acosar a una mujer por tener un físico que se considera poco atractivo, ¿no? O ponerle puntajes en determinadas páginas web, o incluso ha pasado en Facebook, pasa en los centros escolares mediante WhatsApp, el hecho de poner un orden a las chicas según el físico que tengan de alguna manera y llamarlas peyorativamente a aquellas chicas que no alcanzan el canon de belleza que se considera que es el establecido, ¿no? O mostrar a chicas simplemente como objetos sexuales. Otros comportamientos son aquellos que están ligados a los estereotipos y a los roles, es decir, decirle a una chica, a una mujer, vete a fregar, vete a la cocina, ocúpate de tus cosas, que también es bastante común. O alguien que defiende posiciones igualitarias o posiciones feministas, atacarla, que esto es, y hacerle un acoso de alguna manera continuado. Y después, todo lo que se llama el control asociado a los mitos del amor romántico, que algunas autoras definen como violencia de control, ¿no? Es decir, controlar a la pareja en las redes, pedirle todas las claves de alguna manera, controlarla mediante WhatsApp, bloquear las amistades que no les gustan a la pareja, concretamente a la persona agredida, etc. Por lo tanto, hemos visto que sí que hay una gran vulnerabilidad
de las chicas en Internet y que las chicas y las mujeres prácticamente carecen en muchas situaciones, no digo en todas porque esto está aumentando considerablemente, pero carecen en muchas ocasiones de estrategias de defensa para poder de alguna manera defenderse, ¿vale? Bueno, esto ya es muy amplio, el tema de las estrategias y tal, sería otra conferencia, lo voy a dejar ahí, pero mirar, en una investigación que se hizo con 4.000 y pico adolescentes, el 90% pensaba que había más violencia en los espacios online que offline, cosa que en este momento todavía se tiene que comprobar. Es decir, en este momento, por ejemplo, en las últimas publicaciones dicen, bueno, pues la violencia online, offline puede haber 30, 60, 40, 70. Los jóvenes cuando hablan dicen el 90% que hay más violencia en los espacios online. Y luego, el 84% cree que hay una impunidad total en Internet, es decir, que no se castiga cuando hay violencia en los entornos virtuales. Os he querido también compartir algo que nos llamó muchísimo la atención, que es quién debe intervenir. ¿Qué dicen los jóvenes y qué dicen los chicos y las chicas de quién debe intervenir? Y nos asombró muchísimo porque mirar el lugar donde queda la escuela. Es decir, en primer lugar consideran que debería intervenir la policía. En segundo lugar, un organismo especializado en violencia en Internet. En tercer lugar, la familia. En tercer lugar, no en primero ni en segundo, sino en tercero, consideran que la familia podría actuar. Pero el centro educativo, pensar que todos estos jóvenes, 4.000 y pico, que estaban entre los 14 y 17 años, estaban escolarizados y sin embargo considera que la escuela no tiene ni recursos, ni tiene medios, ni sabe enfrentarse al tema de las violencias y la consideran pues por debajo incluso de las amistades para intervenir de alguna forma. Creo que la violencia, la ciberviolencia machista que se produce en los medios virtuales nos debe preocupar en general porque tiene un gran impacto y ahora veremos de alguna manera más adelante cómo se puede entender lo del impacto, ¿no? Pero cuando se da en adolescentes y jóvenes nos debe preocupar de una manera más acuciante porque el momento de desarrollo evolutivo que se produce es que, primero, se está configurando la identidad social de una población que en ese momento incorpora las bases de participación y comportamiento como ciudadanos y ciudadanas. Fijaros lo que significa que en ese momento de recoger, ¿no?, los comportamientos para digamos, relacionarse en la sociedad, ocurren los momentos de ciberviolencia. Pero además es que en ese momento también están desarrollando sus patrones de estructuras relacionales, es decir, cómo se relacionan con personas sobre todo del otro sexo, ¿de acuerdo? Yo os he querido presentar en esta última parte algo que considero que puede servir, que es el triángulo de la ciberviolencia. Y os iré explicando por qué. El triángulo de la ciberviolencia es el que integra, por una parte, a la persona que agrede, por otra parte, a la persona que es agredida y por otra parte, a quien observa, quien ve, quien, digamos, los espectadores y espectadoras de las agresiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la persona agresora y sobre todo os he querido plantear esto del triángulo de ciberviolencia, que no es que esté muy desarrollado, comienza ahora a desarrollarse como tal, porque normalmente lo que se ha hecho es focalizar de cara sobre todo a las intervenciones, pero también de cara al análisis del tema de la ciberviolencia y al análisis y a las características y en las investigaciones en tal, focalizar sobre una parte del tema de la ciberviolencia, que podía ser o bien quien agredía o bien quien era agredida, y más sobre quién era agredida que sobre quién agredida. Entonces, vamos a defender aquí que el triángulo de la ciberviolencia, y sobre todo para intervenciones
socioeducativas es importantísimo. Empezamos con el tema de la persona agredida, de momento, la persona agresora, perdón. Como víctimas destacan las chicas ampliamente y como agresores los chicos, en todos los códigos que podamos trabajar, asociado a los códigos que os he dicho antes, ¿no? En la violencia sexual, en los estereotipos, en el canon de la belleza, en cuando se transgrede la norma, en etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en las investigaciones cuando se pregunta, por ejemplo, si tú has agredido a alguien o si tú has sido agredida o agredido por alguien, los resultados es que es mucho menor el porcentaje que cuando se dice con qué frecuencia has visto. Y hay una incongruencia muy grande. Si tú has visto mucha violencia, ciberviolencia machista, no puede ser que después salga que haya pocas experiencias. Quiere decir, a nadie le gusta reconocerse ni como víctima ni como agresor. Este es el planteamiento en principio. Después, ¿qué se ha encontrado? Por ejemplo, las chicas están mucho más sensibilizadas en general con el concepto de violencia, en general, que es ciberviolencia, pero en concepto en general, a excepción de las cuestiones relacionadas de relaciones de pareja. Es decir, que cuando entramos en el apartado de violencia de control o violencia asociadas al amor romántico, las chicas rebajan considerablemente el tema del concepto de ver y conceptualizar de que aquello es violencia machista, ¿no? En algunas investigaciones se informa de que los chicos, o sea, los chicos informan de mayores niveles de victimización por parte de sus parejas, en algunas investigaciones. Esto ha llevado a que un amplio cuerpo o al menos un cierto cuerpo de autores y autoras hablen más que de agresión chico-hombre a víctima, mujer-chica, hablen de una cosa que le llaman el combate mutuo, ¿no? Y en realidad está haciendo mucho daño porque la proporción de mujeres que son agredidas tanto offline como online no es ni comparable a la proporción de chicos que pueden ser agredidos, pero también nos llama, nos impele a hacer otro tipo de reflexiones, sobre todo dos. Una, que el impacto y las consecuencias de las agresiones en chicos no tienen nada que ver con las agresiones en chicas, es decir, difundir una imagen de una chica desnuda no tiene comparación con difundir la imagen de un chico desnudo. Se ve un chico desnudo, ¿vale? Se puede uno reír o una reír o no sé qué, pero no hay más. Mientras que el impacto de difundir una imagen de una chica desnuda es considerable, tanto por la chica como el impacto que tiene en todo digamos, bueno, la comunidad, ¿no? O el sistema social donde llegue. Imaginemos además si esto es, por ejemplo, el tema de difundir un vídeo también de contenido sexual, imaginaros a dónde llega. Y otra reflexión que nos obliga a hacer es que quizás en lugar de estar en este momento eliminándose las conductas violentas o haciendo lo posible o trabajando por eliminar las conductas violentas, tanto perpetradas por los chicos y las chicas, lo que esté ocurriendo es que esté habiendo un secuestro de las chicas al mundo masculinizado de agresiones y de violencias, que esa es otra cosa a considerar. Después, en cuanto al comportamiento de ciberviolencia de género hacia las personas que transgreden, es decir, el colectivo LGTBIQ, lo que se ve ampliamente es que los chicos son mucho más violentos hacia los homosexuales, ¿no? Por lo tanto, esto refuerza que el género que encontramos en la red es totalmente heteronormativo. Las dos categorías a tener en cuenta de ciberviolencias machistas, una, las asociadas, que lo he dicho antes, a los mitos del amor romántico, es decir, en los temas de cuando se ejerce la violencia por parte de la pareja, las chicas rebajan muchísimo y naturalizan muchísimo lo que es
violencia como tal y el canon de belleza heteronormativo. ¿De acuerdo? El mito del agresor. Esto es importante porque durante muchísimo tiempo estuvimos trabajando con una imagen de que el agresor era una persona, digamos, que estaba en los márgenes, que tenía muchos comportamientos violentos en general, que se veía enseguida, que era mal estudiante, que, bueno, la persona, digamos, que en la imagen era una persona que inmediatamente se descubría que podía tener conductas violentas, ¿no?, como tal, hacia las chicas. Y sin embargo, en este momento trabajamos con que el mito del agresor no es ni mucho menos aquel que enseguida vemos porque, tanto por su aspecto como por su comportamiento, como por su manera de vestirse o lo que sea, o incluso por sus notas o por cómo se comporta en el centro educativo, es mal estudiante, ¿no? No es así. Es decir, muchos buenos estudiantes con una expresión, digamos, de género, expresión de vestimenta completamente normales, con unos comportamientos que podríamos llamar incluso sociales adecuados o incluso cívicos de todo su entorno y alrededor, son agresores con sus parejas o con las chicas. Esto es lo que se ha llamado el mito del agresor. Que ahora no os he puesto aquí quién lo planteó, pero bueno, lo tengo apuntado. En el 2015 fue la primera vez que salió. Entonces, ¿cuál es el perfil de la persona agresora? Esto se hizo mediante pruebas estadísticas y he introducido también no solo los resultados de nuestras investigaciones y los resultados de otras investigaciones. Y lo que os quería decir después de acabar de leer este perfil de la persona agresora, que ahora lo veremos, es que es un perfil de lo que se llama débil, un perfil no discriminante. Por lo tanto, cualquiera puede ser persona agresora. No se puede calificar así como de manera muy clara. Por ejemplo, está dentro del perfil de la persona agresora que puede haber sufrido algún tipo de victimización previa, es decir, que ha sido agredido antes, que percibe que lo que ocurre en los entornos virtuales no tiene consecuencias graves, que además actúa mediante el anonimato, que tiene algunos rasgos de dominancia y agresividad, que tiende a culpar a los demás, que hace un uso intensivo de Internet y que tiene un dominio de las aplicaciones en el ciberespacio. De hecho, eliminando algún rasgo de estos, podrían ser muy generalistas como tal. Como os he dicho antes, cualquier persona puede ser una persona agresora, un chico agresor. Vamos a entrar en el tema de la victimización, de la persona víctima. Para algunas víctimas, el acoso es un continuum entre la vejación presencial y la virtual, de modo que los problemas que tienen en la vida offline continúan y se trasladan a la red. De hecho, con mujeres que están siendo agredidas por sus parejas o exparejas, vemos esto de manera continuada, que las agresiones que se dan offline se dan también online o se utilizan las herramientas virtuales y los entornos virtuales para seguir agrediendo, si se da en la vida offline, o continuar, si se ha roto la pareja, continuar la agresión de alguna manera en los entornos virtuales, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la ciberviolencia? Bien, el impacto en la ciberviolencia, que se está estudiando muchísimo, es que la persona que es víctima, ¿no?, desarrolla comportamientos de depresión, de estrés, miedo, baja autoestima, nerviosismo, frustración. Si está en el entorno escolar, dificultades académicas y problemas en general. Es decir, y muchas de estas víctimas, ¿no?, llegan incluso, como ya sabéis, a la agresión física y al suicidio, ¿no? Porque la única vía posible que ven de salir de esta situación es el hecho de agredirse físicamente o llegar al suicidio. Tal es el impacto por la difusión, por el anonimato, por la extensión que tiene, cosas que ya hemos dicho que significan la red de
el impacto de la ciberviolencia en la víctima, que normalmente son las chicas. El perfil de cibervictimización, fijaros, primero, ser chica. Es decir, el porcentaje altísimo de víctimas, chicas o mujeres, es enorme. Por lo tanto, el primer rasgo de este perfil de cibervictimización es ser chica. El segundo, tener pareja, porque lo que ocurre es que las chicas que tienen pareja sufren más cibervictimización que las chicas que no tienen pareja en proporciones. Por lo tanto, es un elemento de riesgo tener pareja. Luego, tener rasgos de dependencia y pasividad, elementos de autoculpa, pero no olvidéis que este no es definitorio, porque las mujeres y las chicas en general son culpógenas, por lo tanto, no es un elemento definitorio en absoluto, ¿no? Tener un concepto de violencia de género menos crítico en cuanto a estereotipos de roles familiares en general, ¿no? Utilizar en mayor medida, nos salió Twitter y X, pero de todas maneras eso tampoco es definitorio, y tener más experiencias como ciberagresores. ¿Esto a qué nos lleva? Es decir, fijaros que en la persona agresora nos salió haber tenido algún elemento de victimización y en la persona víctima haber tenido algún elemento de ciberagresor. Entonces, parece ser que el proceso, este proceso de agresor-víctima, dista mucho de ser un simple patrón de emisor-receptor. Ahora emito, ahora recibo. Y que es posible que algunas víctimas puedan convertirse en agresores mediante un mecanismo de agresión desplazada o por mera venganza, o porque sus patrones relacionales se hayan interiorizado de una forma determinada y la manera, por lo tanto, de actuar y de relacionarse sea eso, ¿no? Es decir, que lo que llamamos el bucle de la violencia puede ser un factor de riesgo para desencadenar nuevas victimizaciones. Esto nos lleva a que las intervenciones tienen que ser muy prontas en el tiempo, ¿no? Y que además tienen que ser de una manera continuada. Y ahora llegamos al punto que está muy poco definido, se ha trabajado poquísimo con el tema de quién observa, quién ve y qué papel tienen los espectadores y las espectadoras en el tema de la ciberviolencia. De hecho, poquísimo encontraréis en bibliografía en general cómo se está incorporando ahora, ¿no? Fijaros que, ¿qué es lo que hacen quien está viendo? Porque en las redes, en los espacios virtuales, es verdad que en ocasiones no hay espectadores, pero en ocasiones normalmente sí que hay espectadores y espectadoras que están viendo, observando aquello que está ocurriendo. Entonces hay el perfil del que defiende a la víctima y el perfil del cómplice de la víctima. Estos son porcentajes que nos dieron en relación a la investigación que nosotras hicimos, pero en el perfil de los cómplices tenemos el que no ha hecho nada, el que ha animado y el que ha ayudado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Esto son percepciones que chicos y chicas contestan y por lo tanto también es difícil contestar que he animado y que he ayudado, que es una gradación, ¿no? Primero estaría el animar y luego el ayudar. El no hacer nada es la proporción más alta dentro de este perfil del 57%. Pero fijaros que nosotras cuando hicimos la investigación, que en este no he hecho nada consideramos que eran cómplices, porque no hacer nada delante de una agresión, en realidad tú estás colaborando con aquella persona que está siendo agredida. Y esto va a tener unas grandes implicaciones para sobre todo la prevención o las intervenciones educativas. Es decir, aportar lo que es la responsabilidad hacia perfiles neutros, es decir, que no hago nada y no, por lo tanto, yo no tengo nada que ver en todo esto. Y eso, sobre todo en intervenciones socioeducativas, es importantísimo. Difundir este mensaje de si eres cómplice, si no ayudas a alguien que está siendo victimizado. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué nos sale que los chicos tienen
un porcentaje superior de respuestas, no, perdón, que estoy equivocándome, sí, las chicas tienen un porcentaje superior de respuestas de ayuda a la víctima, un 64%. Es decir, son más proclives a ayudar a la víctima. Los chicos actúan en mayor medida como cómplices con el agresor, ¿de acuerdo? En un 50%. Luego tenemos dos cosas importantes, que por ejemplo, la probabilidad de tener respuestas de ayuda a la víctima es mucho más alta cuando las chicas sienten que tienen alguna característica que las hace vulnerables ante las ciberviolencias. Por ejemplo, hacerlas vulnerables ante las ciberviolencias, como hemos visto en todas esas conductas de ciberviolencia que hay, es tener un físico que nos adecúe al patrón y al canon de belleza establecida, o cualquiera de las que hemos visto allí. Entonces, estas chicas, cuando se definen que tienen un elemento de vulnerabilidad, aumenta la respuesta de ayuda a la víctima, aunque no sea la victimización, no tenga que ver con digamos, el elemento de vulnerabilidad que ellas tienen. Pero es que en los chicos ocurre igual, que cuando definen que tienen algún elemento de vulnerabilidad, tienen más probabilidad de responder ayudando a la víctima. De todas maneras, lo que tenemos actualmente es que cuando la víctima se siente acompañada por compañeros o por otras personas dentro de los entornos virtuales que la apoyan y defienden, tienen unas conductas y el impacto de la violencia es mucho menor. Es cierto, se sienten, por ejemplo, menos deprimidas y ansiosas, tienen una mayor autoestima y son menos rechazadas por todos los que están a su alrededor que las víctimas que no tienen defensores de alguna manera. También se ha demostrado que, por ejemplo, en los centros educativos donde reforzar al agresor es un comportamiento normativo, es decir, que muchos niños o chicos apoyan a todo lo que es el agresor como tal, la probabilidad de que haya intimidación hacia otros o ciberviolencia hacia otros es muy superior. Bueno, últimamente están surgiendo una serie de evidencias, ¿no?, que tienen que acabar de asentarse y de sustentarse, en el que parece ser que todas las personas implicadas en el ciberacoso tienen mayores dificultades en sus relaciones personales, ¿no? Es decir, que tanto con iguales como con adultos. Bueno, según este cuerpo de investigaciones, tanto las víctimas como los agresores tienen más problemas sociales, emocionales, conductuales y académicos que otros que no están involucrados en las dinámicas violentas. Por lo tanto, esto implicaría que hay consecuencias negativas del ciberacoso para todas y todos, adolescentes y jóvenes que estén implicados de alguna manera en él, ¿sabéis? Bueno, esto es, yo creo que más o menos me he ajustado al tiempo que tenía establecido, ¿no? Exactamente. 40 minutos que dije que iba a estar con vosotras difundiendo esta charrada, porque obviamente la ciberviolencia tiene muchísimo que decir, y si hubiéramos además cogido imágenes de las redes, imágenes de internet para apoyar cada uno de los ejemplos que hemos dado, pues hubiera sido mucho más amplio, pero una visión general de qué son las ciberviolencias, de cómo actúan, de qué es lo que tenemos en este momento, de cuáles son los elementos importantes que hay a trabajar, sin olvidarnos de la responsabilidad que hemos de poner en espectadores y espectadoras. Y bueno, y creo que es todo y que os puede haber servido. Ahora estoy a vuestra disposición, lo que queráis preguntar, lo que queráis decir, intervenciones que queráis hacer, algo que os haya quedado pendiente, que obviamente no haya salido, etcétera. Adelante.
hay. ¿Nadie quiere decir nada? A nivel de detección precoz, ¿qué se puede hacer, Trini? Detención precoz. Detectar, ¿no? Aquí todas sois entidades que estáis trabajando con niños, niñas, adolescentes. ¿Qué signos nos pueden servir para detectar que esto está pasando? La detección del que esté pasando las ciberviolencias machistas es muy similar a cuando tú puedes detectar que estás recibiendo violencia offline, porque la persona tiene unos comportamientos en el sentido de que se puede aislar, se puede, digamos, aislar, exhibir comportamientos diferentes de los que había exhibido antes, raros o persona triste o deprimida, o también se puede observar mucho si hay aislamiento por parte de los otros compañeros, porque pensar que si están viendo las ciberviolencias y no están haciendo nada, lo que hacen es apartarse de la persona que, bueno, del niño, bueno, de la niña, porque va a ser, bueno, el niño también puede ser, ¿eh? Pero entonces no sé si es niño, no sé si lo podemos calificar de ciberviolencia machista, son ciberviolencias en general. Por eso nosotros utilizamos el ciberbullying para aplicarlo en general a las violencias que pueda haber entre iguales y menores, y el ciberacoso el ciberacoso machista cuando está establecido como violencias machistas. ¿De acuerdo? Ahora bien, creo que la detección es un elemento importante, pero quizás si estamos trabajando con niños y niñas, más importante es aplicar ya medidas de prevención. Es decir, que llegamos muy tarde para hablar de los entornos virtuales, llegamos muy tarde para explicarles cómo actúan los entornos virtuales y el impacto que tiene y lo que pasa dentro de las redes. Llegamos tardísimo. Cuando llegamos, ya hace años que están trabajando en entornos virtuales, ya hace años que saben de todo, ya hace años que han visto agresiones o las han recibido o las han hecho. Lo que estamos haciendo ahora, bueno, lo que yo oigo en los padres y madres, es, bueno, pues como tenemos que utilicen menos el móvil, porque el móvil es principalmente, ¿no?, más que el ordenador, el móvil. Pero que estamos cometiendo un error enorme, decirles que utilicen menos el móvil, porque es que estamos aplicando un patrón nuestro a los niños y niñas, que es Next Generation. No tiene nada que ver con nosotras, ni con los padres. O sea, yo tengo una edad, pero los padres que pueden estar entre los 30 y 40 tampoco. Entonces, aplican patrones a los niños y las niñas. Y el patrón de un treintañero, cuarentón o cuarentona, o yo, al tema de las redes sociales, conectarnos. Decimos, nos vamos a conectar, pero eso no existe en los niños y niñas, ni en los adolescentes, ni en los jóvenes. No se conectan, viven, habitan en Internet. Entonces, ¿cómo le puedes quitar el hábitat a alguien que ya vive ahí? Ese no puede ser la medida. Además, bueno, hay vídeos divertidísimos de los niños y niñas hablando las estrategias que tienen cuando les quitan el móvil. Porque claro, quitarle el móvil a los padres. Entonces, o sea, yo siempre digo, entenderemos bien lo que está pasando en las redes sociales cuando la generación que nace a partir del 2000 comienza a investigar en las redes sociales. Mientras tanto, quienes estamos investigando en las redes sociales, en los entornos virtuales, somos outsiders. O sea, o sea, entramos, ¿no?, ocupamos aquello, intentamos investigar, pero no somos de allí. Es que no somos de allí. Entonces, la generación que nace a partir del 2000 es la generación que ya habita en Internet y es la que estará más preparada cuando entre en el campo de investigación de poder decir cosas, porque ya es su mundo. Si no, bueno, pues somos observadores, participantes o no participantes, pero no pertenecemos a la comunidad. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Cómo se puede trabajar con las familias? Me refiero, padres y madres,
el tema, tú hablabas de mejor la prevención y es cierto que desde los centros educativos se puede trabajar, pero en una de esas primeras estadísticas que tú sacabas, aparecía que quién debe de intervenir y que la valoración era un poco que policía, era muy bajo el nivel de quien decía que desde los centros educativos, pero no sé si desde ahí se puede hacer prevención, pero está claro que las familias también. ¿Cómo se puede trabajar esto con las familias? Con las familias. A ver, las familias salían en cuarto lugar, ¿de acuerdo? Y entonces, en cuarto lugar quiere decir que todavía pueden hacer algo, ¿no? Porque no sabemos por qué los adolescentes y jóvenes ponen la mirada en la policía, no lo sabemos. Me imagino que porque el impacto de la violencia es tan grande que lo que quieren es que se acabe y que no sea impune y que aquello, pues las fuerzas de seguridad del Estado se pongan allí a trabajar, ¿no? O un organismo especializado. Entonces, al estar en tercer lugar las familias, algo se puede hacer todavía, es decir, que hay una confianza de que la familia puede hacer algo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la familia? Primero, demostrarles la importancia que tiene Internet y los entornos virtuales para niños, niñas, chicos y chicas, aquello de habitan. No ganamos con apartarlos porque volverán a introducirse con más fuerza todavía, porque es su mundo, ¿de acuerdo? Porque le pedirán el móvil a otro, porque además no lo van a entender, o sea, mira, te castigo y te saco fuera de casa. Esto es un extremo, porque tu casa es tu casa, tienes que estar allá y en todo caso, si tienes que aprender comportamientos correctos en casa, los tienes que aprender estando dentro de casa, no, ahora te vas de casa. Bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y esto por un lado. Y por otro lado hay ya como una gran, que tenemos ya como mucha información sobre ciberseguridad, pero muchísima, que no teníamos. Es que no teníamos, es que teníamos muy pocas cosas, de verdad. En este momento tenemos ya incluso los patrones, fijaros una cosa, los patrones que se utilizan para bloquear los móviles, tenemos cuáles son los que están más, están más difundidos, son más amplios, que son 5, ahora no os lo puedo poner, lo tendría que buscar, pero tal, y que se puede aconsejar no pongas ninguno de estos patrones porque te lo van a desbloquear enseguida, porque ya están establecidos cuáles son. Y entonces, todos los elementos de ciberseguridad que ya tenemos, de alguna forma, podemos transmitírselo a la familia para que la familia trabaje de alguna manera con los niños o niñas o que trabaje dentro de la casa con aquello que se puede hacer. No, yo una cosa que veo es que intentar defender a niños y niñas sin explicarles la verdad o mintiéndoles, ¿no? O diciendo, defendemos a los niños y niñas que no se enteren, ¿no?, de los problemas que pueden tener, porque entonces es que avanzamos los problemas. Pero es que cuando entonces le decimos el problema, o sea, ya no hace falta, ya han entrado. La media de de la utilización de pornografía en este país está en 13 años. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Los vemos pequeños a los 10? Bueno, es que a los 13 ya han entrado y ya están consumiendo pornografía. Entonces, es aquello de, ay, pero claro, defiendo a mi hijo o a mi hija porque, claro, entonces, porque si yo le explico, bueno, pero tengo que explicarle y tengo que explicarle cuáles son los peligros y tengo que explicarle también cuáles son las ventajas. Internet tiene muchísimas ventajas, muchísimos beneficios. Hay que, en todo el tema de jóvenes y adolescentes, hay que potenciar los beneficios, porque si hablamos solo de los elementos negativos, pasan dos cosas, o bien qué miedo aquello, o bien por el tema de la rebeldía de los jóvenes, pues entro más, que es los dos extremos que se pueden dar. Con lo cual nosotros tenemos que potenciar mucho cuando estamos en intervenciones socioeducativas todos los aspectos positivos que tiene, todos los aspectos de relacionarnos con las amistades, de poder felicitar a alguien que no está en este momento a nuestro alcance, de enterarnos de un éxito y tal, no sé, hagamos un amplio, digamos, elenco sobre los beneficios de Internet, sobre la utilización de Internet con patrones positivos, y eso lo tenemos que transmitir también porque eso sea a lo que se agarren los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Pero después
trabajemos también en todo lo que son elementos de ciberseguridad y además esto se está haciendo ahora, se está haciendo bien, se está haciendo mucho, por ejemplo, en mujeres que sufren violencia offline y violencia online, el tema de aplicar la ciberseguridad es importantísimo porque algunas mujeres cuando reciben según qué imágenes o mensajes o lo que sea, ¿qué hacen? Lo borran. Pero es que no lo pueden borrar porque es que se necesita para un peritaje informático, en todo caso. Y como eso hay montones de cosas que hay que de alguna manera, no sé, que hay que establecer todos los elementos de ciberseguridad que pueden darse a un niño, una niña, a un adolescente, a un joven, a una persona adulta. ¿A partir de qué edad empezarías a trabajar la prevención y hablarles de todos estos peligros? Porque como dices, ¿no? Llegamos tarde, vamos cuando ya lo hacemos, ¿no? Y ya han entrado. Sí. ¿Qué edad más o menos pondrías? Uy, pero muy pronto. Hoy te coge un móvil un niño pequeño, pero muy pequeño. Y entonces, ¿por qué no ya de alguna forma ayudarle a ver lo que está bien y lo que está mal allí? Porque en ocasiones, ¿sabéis qué pasa? Que este es un tema muy debatido, pero bueno, la identidad personal se configura de manera diferente cuando tienes cuando estás manejando un entorno virtual, ¿no? ¿No habéis oído decir, es que yo, por ejemplo, soy muy tímida cuando estoy hablando con la gente, me pongo delante del ordenador, el chat, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el no sé qué, no sé cuándo, y hablo mucho, ¿no? Entonces, hay una configuración de la identidad distinta, ¿os dais cuenta? Por lo cual, el tema, en el momento en que se coge un móvil, ¿no? Y en el momento que se coge un móvil, ya se pueden lanzar mensajes adecuados como tal. Y se pueden ir introduciendo, pero desde edades como muy tempranas, que vean la diferencia entre eso. Esto está bien, porque un niño y una niña pequeña puede captar que algo que ocurre en la vida offline está mal enseguida, ¿no? Porque ha aprendido de esa manera el aprendizaje que no solo es directo y explícito, sino el que está en el ambiente y se va recogiendo, pero su identidad se reconfigura de otra manera cuando tiene un medio virtual delante, una herramienta, en este caso una herramienta digital delante, y hay que enseñarle también que con esa herramienta digital no se pueden saltarse las normas que tiene en la vida offline, que no se las puede saltar, que se aplican las mismas, ¿vale? Entonces, desde muy temprana edad. Pero claro, es que seguimos con lo que os decía antes, los patrones. Mi patrón es, yo me conecto a internet, pero el patrón de ellos es viven. O sea, olvídate de que te conectas, olvídate de que están viviendo y tienes que enseñarle igual. O sea, tú pasas con tus, digamos que estamos en la familia, ¿no? En los centros educativos se enseña otras cosas. En la familia tenemos muy claro que desde el primer momento, si vivimos en un entorno que haya semáforos, aprendemos, ¿no? El verde y el rojo y enseguida lo introducimos. Pues esto es lo mismo, es decir, porque es el hábitat de ellos que tienen que pasar por sitios donde el semáforo, ¿no? El rojo y el verde, y yo lo paso fatal cuando tengo una calle muy estrecha, mi pueblo, que no hay muchos coches, y me salto el semáforo en rojo y tengo a los niños ahí al lado porque está muy mal, porque los padres se quedan allí clavados hasta que el semáforo se pone en verde para enseñarle a los niños y a las niñas que tienen que pasar en verde, ¿no? Y por eso quiero decir que es un aprendizaje, lo que tenemos incorporado, que tenemos que transmitirlo y tenemos que transmitirlo enseguida, pues el tema de las herramientas virtuales igual. ¿Qué más cosas se os ocurren? O sea, tenemos cantidad de dinámicas que siempre estamos aplicando para cosas que pueden ocurrir en la vida offline. Y qué pocas dinámicas estamos aplicando en entornos socioeducativos para lo que puede ocurrir en la vida offline. Qué pocas tenemos construidas y realizadas. Qué pocas. Entonces, a esto hay que, bueno, pues dar una vuelta. Habría que trabajar con los padres
lo que algunas veces pasa de una cierta sobreexposición de los menores desde muy tierna infancia en redes sociales, en WhatsApp, a ver, yo no sé si influye, pero un poco tengo la sensación de que se normaliza, porque es lo que se hace, el transmitir imágenes desde muy habituales, familiares, en entornos íntimos de alguna manera, pues lo típico del baño o cosas por el estilo, de los pequeños, y luego ellos pueden entender que eso es lo habitual y lo normalizado de los aprendizajes en familia y no ver el riesgo. No sé. Sí, de hecho se está acuñando un término, no os lo he querido poner porque no está como delito, pero se está trabajando mucho sobre él, también un término en inglés, para aquellos padres que sobreexponen a los menores a las redes sociales. ¿Vale? No lo voy a poner porque también hay más y digo, y ya se ha acuñado el término y se está, digamos, intentando alertar de lo que significa esto. Es decir, una exposición, una sobreexposición de los menores en todo el entorno virtual y entorno digital. Se está trabajando porque, a ver, no se puede considerar delito, pero hasta qué punto puedes jugar tú, por mucho que sea tu hijo o tu hija, con la imagen de ese niño, de esa niña, si es un menor, y la protección que tiene que llevar. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, ahora empieza también, ¿veis cómo vamos tarde? Es que, claro, que estamos investigando los que no es nuestro sitio, pero se está trabajando ahora mucho también en ese sentido, porque se lanza, primero porque se les expone y después porque se está lanzando un mensaje a esos niños y niñas de una manera determinada. Se está lanzando eso. O sea, no se porque el padre o la madre puede coger y decir, a ver, mando esto o, por ejemplo, ¿no? A unos amigos o la familia, pero la familia, si lo reenvía, lo reenvía a su vez, entonces ya lo tenemos que ya está difundiéndose fuera de los círculos donde se pensaba que solo tendría que llegar. Sí, que parece un poco que es tan inconsciente como cuando un adolescente difunde imágenes. Entonces, no saben o no son conscientes o no quieren ver el riesgo de difundir ese tipo de imágenes de los pequeños, desde muy pequeños además. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más? Pues hemos llegado al término de manera correcta, ¿verdad? En la hora establecida y tal. Gracias, Marta. Me despido de todas y de todos los que habéis estado aquí. Con mucho deseo de que os haya podido servir, os haya aportado algo. Y solo tenemos una tercera webinar que estará sobre el éxito en las intervenciones, ¿de acuerdo? Que está definido hoy a nivel un poco, digamos, general, que se han definido como el éxito para las intervenciones, algunos patrones y tal. Bueno, me estáis dando las gracias, quiere decir que os ha servido, que es lo que yo quiero, que os sirva como tal. Y que os vaya muy bien. Saludo a las conocidas, a las fieles conocidas y a todas las demás encantadas y encantada de que estéis aquí y bueno, espero veros en la próxima y si no ya sabéis, aquí estamos, tanto Elena, que es el contacto que ya conocéis, prácticamente la conocéis todas y todos y que por lo tanto os puede ayudar a contactar conmigo para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Gracias a todas y a todos y bueno, cualquier cosa, lo que ha dicho Trini, ya tenéis mi email, ya podéis contactar directamente. Gracias. Adiós, un abrazo a todas.